Cuando oímos hablar de accidentes o desastres naturales, por mucho terror que nos provoquen, sabemos que hay posibilidades de salir con vida, al menos si se actúa lo suficientemente rápido. Pero no pasa lo mismo con los accidentes de avión, aunque pocos, cuando los hay, casi nunca quedan sobrevivientes. Julian Köpke puede jactarse de lo contrario al sobrevivir un accidente de avión. Prepárate para escuchar una de las historias de supervivencia más impresionante de todas. El 24 de diciembre del año 1971, Julian Köpke, de 17 años, nacida y residente en Perú, pero con padres alemanes, abordaría un pequeño avión de pasajeros junto con su madre para regresar a casa. Se suponía que el vuelo no duraría más de algunas horas, pero se retrasó 7 horas en el aire para bordear una tormenta. Pero no fueron lo suficientemente rápidos porque, sin saberlo, se adentraron en una nube tan negra que dificultaba toda visibilidad. Julian Köpke estaba calmada, pues le gustaba mucho viajar en avión y no era la primera vez que tenían que atravesar una tormenta. Pero su madre sabía que algo andaba mal. Cuando 10 minutos habían pasado desde haberse internado en la tormenta, los ánimos de Julian y el resto de los pasajeros estaban por el suelo. Era evidente que estaban en problemas. De repente, una turbulencia muy fuerte hizo que el avión comenzara a agitarse en el aire de arriba a abajo. Los compartimientos de equipaje se abrieron, regando ropa, maletas y regalos por todo el avión. Después, Julian vio como varios rayos golpeaban al avión. El último le dio a uno de los motores de las alas, haciendo que se prendiera en fuego. Julian le dio la mano a su madre, pero ambas estaban demasiado aterradas como para hablar. Los pasajeros lloraban y gritaban desconsolados. Después de un rato de completa desesperación, la madre de Julian se calmó y dijo: «Este es el fin, se acabó». Julian nos cuenta que esa fue la última vez que la escuchó hablar. Segundos más tarde, el avión se fue en picada. Los gritos se acrecentaron, pero Julian solo tenía oídos para el estruendo de los motores. Entonces, todo el sonido paró y solo quedó el sonido del viento. Julian estaba sola, atada a su asiento que se precipitaba hacia abajo, hacia la selva. Julian perdió la conciencia por el cambio de presión, así que no recuerda el impacto. Más tarde se enteró de que el avión se había desintegrado a 3 kilómetros del suelo y ella había sobrevivido a eso, pero su aventura apenas comenzaba. Se despertó al día siguiente. Tenía la clavícula rota y unos cuantos cortes profundos en las piernas, pero nada realmente grave. Al tratar de levantarse, notó que el ligamento de su rodilla se había roto, pero podía caminar, y eso era lo que importaba. Llamó a gritos a su madre, pero solo se escuchaba el murmullo de la selva. Por suerte, había vivido 1 año y medio junto a sus padres en una estación de investigación en la jungla, por lo que sabía moverse dentro de ella. Sin embargo, lo único que tenía era un vestido delgado y corto y una sandalia, puesto que había perdido la otra. Debido a que también había perdido sus gafas y no veía demasiado bien, tuvo que usar la sandalia que le quedaba para ir tanteando el camino frente a ella. Varias veces ese día, escuchó aviones y helicópteros de rescate que pasaban sobre la selva, pero el follaje era tan denso que era imposible tratar de comunicarse. Julian sabía que en la selva habitan muchas serpientes, la mayoría peligrosas, que se camuflan con las hojas del suelo. Y al no poder distinguir bien el entorno, caminar era una odisea. No obstante, fue afortunada al no encontrarse con ninguna, o al no darse cuenta. Llegado a un punto, encontró un arroyo en el cual pudo hidratarse. Como sabía que era más seguro caminar por el agua, siguió su curso. Luego de un rato, llegó a donde había caído otra sección del avión. Allí encontró una bolsa de caramelos que devoró, pero luego se quedó sin comida, cosa que le causó una desesperación enorme por miedo a morir de hambre. La mayor parte del día se la pasaba lloviendo. Julian dijo que las noches eran terribles, puesto que apenas tenía abrigo y todo estaba demasiado húmedo. Al cuarto día, divisó algunos buitres en el cielo. Supo entonces que allí estaban los cuerpos del resto de los pasajeros. Cuando se acercó, encontró una sección del avión con 3 asientos y 3 pasajeros. Estaban de cabeza al suelo, por lo que no pudo verles el rostro, pero uno era una mujer. Julian, entre llantos, pensó que podría ser su madre, pero entonces vio que tenía las uñas de los pies pintadas, cosa que su madre nunca hacía.
Julian más tarde confesó que su alivio había sido enorme, aunque le daba mucha vergüenza tener ese sentimiento. Cuando siguió su camino, tropezó al pisar un terreno fangoso, cosa que hizo que resbalara y se abriera una herida bastante grande en su brazo derecho. Pudo cortar el sangrado usando parte de su vestido como gasa, pero sabía que se infectaría si seguía en esa situación por mucho tiempo. 10 días después de caminar sin parar y de apenas alimentarse con algunos insectos, Julian casi no podía caminar. Entonces, cuando llegó a un río lo suficientemente grande, se dejó llevar por la corriente. La falta de alimento hacía que no estuviera del todo consciente, como en un sueño. Le costaba distinguir lo que era real de lo que no, así que cuando llegó junto a un barco, pensó que alucinaba. Se apoyó en el casco y lo tocó. Entonces, con sus palabras, sintió una inyección de adrenalina. El barco era real, y junto a él había un pequeño muelle con un sendero que entraba en la selva. En el muelle había un motor de una pequeña embarcación y algo de gasolina junto a él. Allí utilizó la gasolina para desinfectar su herida del brazo derecho, que ya estaba plagada de gusanos. Cuando siguió el sendero, encontró una cabaña, donde decidió pasar la noche. Por la mañana, escuchó las voces de varios hombres, que la sacaron de allí rápidamente y la llevaron a la civilización junto a su padre. El 12 de enero, se encontró el cuerpo de su madre. Julian supo entonces que también había conseguido sobrevivir a la caída, pero por sus heridas había muerto 10 días después en la selva.